Bueno, hoy haremos el ejercicio 7. Paso a leer el enunciado. Calcule por medio de la regla de la cadena la función derivada de f siendo f de x y nos dan todas estas funciones, desde la a hasta la w. Así que vayamos rápidamente al ítem a. En el ítem a tengo que la función es 1 más x, todo eso al cuadrado. Entonces, recordemos cuál era la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que si tengo una función que se puede describir como una composición de funciones, entonces su derivada será la derivada de la composición y esta, a su vez, será la derivada de f, es decir, la función más externa, con respecto a la función más interna. Es decir, acá se está considerando a la función x de t como una variable independiente. Entonces yo derivo a f con respecto a x de t. Y acá estoy derivando x de t considerando a t como una variable independiente. Entonces se dice que yo derivo a x con respecto a t. Acá derivo a f con respecto a x de t. Acá derivo a x con respecto a t. Así que, ¿quién es mi g de x? Esa función que está en el argumento de la función f. Pues puedo considerar a g de x como 1 más x, es decir, todo lo que está aquí adentro. Por lo tanto, f de g de x va a quedar como g de x al cuadrado. Esa podría ser una posible composición. Ahora me dice la regla de la cadena que la derivada de la composición queda descrita de esta manera. Estoy derivando a f con respecto a g de x y acá estoy derivando a g con respecto a x. Ahora hay algo que es muy útil y es recordar la regla del exponente. La regla del exponente me dice que funciones del estilo a por x a la n se derivan como a por n por x a la n menos 1. Entonces, ¿dónde tengo funciones de este estilo? Pues acá. Recordemos que g de x es como una variable independiente. Entonces, esto lo puedo interpretar como tener x al cuadrado. ¿Cómo derivo esto? Pues bajo el exponente multiplicando y al exponente que tenía anteriormente, que era un 2, le resto 1, por lo tanto me queda 1. Entonces esto me queda 2 por g de x. Reemplazando lo que es g de x, me queda 2 por 1 más x. Y entonces ya tengo la primera derivada que necesito. Recuerden que yo necesito esta derivada y luego necesito esta derivada para obtener la derivada de la composición. Ahora veamos cuál es la derivada de g. Acá la tienen, es 1. ¿Por qué es 1? Porque a g de x la puedo ver como una suma de funciones. Entonces, por regla de la suma, tengo que la derivada de 1 es 0 y que la derivada de x es 1. Entonces me queda 0 más 1, eso es igual a 1. Acá también pueden ver que esta función es de este estilo. Entonces, yo bajo el exponente multiplicando y al exponente que tenía anteriormente, que era 1, le resto 1. Por lo tanto, me queda x a la 0, que eso es igual a 1. Ahora lo que resta es reemplazar en esta ecuación y lo que obtengo es esto, que la derivada de la composición es igual a 2 por 1 más x. Y ahí termina el ejercicio. Ahora, yo he resuelto este ejercicio con demasiado formalismo. Ustedes no lo van a resolver de esta manera. Yo lo hago en pasos para que se comprenda dónde se está utilizando la regla de la cadena. Pero ustedes van a ver a la función y van a decir, bueno, lo primero que observo es que está todo elevado a un exponente de grado 2. Entonces voy a aplicar la regla del exponente. Bajo el 2 hacia abajo. Al 2 que tenía antes le resto 1 y me queda 1 más x a la 1 por 2. Entonces luego tengo que derivar lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 1, por lo tanto me queda esto. Es de esa manera como ustedes lo van a tener que hacer en su mente. No van a tener que realizar todo este formalismo. Ahora vamos con b. Tengo una función que es 1 más x al cubo. Es muy similar a la anterior. Entonces recordemos la regla de la cadena. Me dice que la derivada de la composición
es igual a la derivada de la función con respecto a la otra función por la derivada de esa otra función con respecto a su variable independiente t. Acá recuerden que estoy considerando a esta función como una variable independiente. Nosotros sabemos que no lo es, pero a la regla no le importa eso y te pide que la derives como si fuese una variable independiente. Entonces, ¿cómo me queda mi f de g de x? Noten que acá utilicé x, pero acá utilizo g de x porque la variable independiente es x y no quiero incurrir en confusión. Así que mi g de x es 1 más x, es decir, tomé todo lo de adentro. Por lo tanto, mi f de g de x queda como g de x al cubo. Ahora yo sé cómo derivar esto, porque esto me recuerda a la regla del exponente. Es decir, yo voy a adoptar una g de x tal que pueda derivar esto fácilmente. La composición f de g de x. Ahora, por regla de la cadena, la expresión que debo resolver es esta. Tengo la derivada de f con respecto a g de x y la derivada de g con respecto a x. Recordemos la regla del exponente porque la vamos a utilizar nuevamente. Fíjense que este 3 baja multiplicando, lo tengo acá, y al 3 que tenía originalmente le resto 1, por lo tanto me queda un 2. Y ahí terminó. Ahora lo que falta es reemplazar g de x, y obtengo que la derivada es 3 por 1 más x al cuadrado. Tengo esta derivada, ahora me falta determinar esta otra. Nuevamente es igual a 1. ¿Por qué? Porque yo a esto lo puedo ver como una suma de funciones y aplicar la regla de la suma, que me dice que la derivada de g de x es igual a la derivada de 1 más la derivada de x. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, por lo tanto queda 1. Ahora lo que resta es reemplazar y obtengo que la derivada de la composición es igual a 3 por 1 más x al cuadrado. Pasemos al ítem C. En el ítem C tengo algo muy parecido, solo que el exponente ahora no es ni 2 ni 3, sino que es 2001. Nuevamente vamos a aplicar la regla de la cadena, que me dice que la derivada de la función va a ser igual a la derivada de esta función, que es la función más externa. Se ve, ¿no? F es la función más externa. Y está derivada con respecto a x de t, es decir, considera a x de t como una variable independiente. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de la función más interna, esta función que está en el argumento de f. Y a esta función la derivo con respecto a su variable independiente que es t. Ahora, ¿qué me queda? Me queda que la composición que yo armé es f de g de x, que es igual a g de x elevado a 2001, considerando a g de x como 1 más x. Nuevamente escogí todo lo de adentro porque obtengo un resultado, ¿sí?, de la composición, es decir, que puedo derivar esto fácilmente. Porque esto, ¿a qué se parece? Se parece a funciones de este estilo. Esto es muy parecido a funciones del estilo a por x a la n, ya que g de x la voy a considerar como una variable independiente, como lo es x aquí. Ahora, la derivada de la composición me dice que primero tengo que derivar esto y luego multiplicarlo por la derivada de esto. Vamos a derivarlo primero, esto. ¿Qué obtenemos? Nuevamente, bajo el exponente, me queda acá multiplicando 2001 por g de x, y al exponente que tenía anteriormente le resto 1, por lo tanto me queda 2000. Reemplazando lo que vale g de x, me queda 2001 por 1 más x elevado a las 2000. Nuevamente tengo que derivar g de x y obtengo que es 1 por lo que vimos anteriormente. Ahora lo que resta es multiplicarlos entre sí y obtengo que la derivada de la composición es 2001 por 1 más x elevado a la 2000. Quiero que vean una cosa. De vuelta, todo este formalismo no lo van a hacer en el parcial. Ustedes van a derivar rápidamente. ¿Y cómo se deriva esto rápidamente?
Esto es, bajar el 2001 multiplicando. Al 2001 que tenía antes le resto 1. Es lo que tengo acá. 2001 multiplicando. Al que tenía antes le resté 1 y me quedó 2000. Y luego a esto lo tengo que multiplicar por la derivada de todo lo que hay aquí adentro, que es 1 más x. La derivada de 1 más x es 1 y por eso no aparece aquí. Bueno, pasemos al d. Acá tengo otra función, e a la x más 3. Entonces, recordemos que tenemos que armar una composición. ¿Cuál va a ser esa composición? Bueno, va a ser muy fácil, ¿no? Porque yo conozco la derivada de e a la x, pero no conozco la derivada de e a la x más 3. Entonces voy a considerar a todo esto como si fuese una variable independiente, ¿sí? Por lo tanto, me queda que la composición es e elevado a g de x, con g de x igual a x más 3. Ahora yo voy a poder calcular esta derivada considerando a g de x como una variable independiente. La regla de la cadena me dice que la derivada de mi composición va a ser igual a la derivada de f con respecto a g de x por la derivada de g con respecto a x. Nuevamente, ¿qué obtengo? Que la derivada de g de f con respecto a g de x es igual a e a la g de x. Recuerden que la derivada de e a la x es igual a e a la x, por lo tanto, esto me queda tal como está, porque considero a g de x como variable independiente. Ahora reemplazo, me queda e a la x más 3. Aquí les recuerdo la regla del exponente nuevamente porque lo vamos a utilizar aquí para calcular la derivada de g de x. Obtenemos que es 1. ¿Por qué? Les recuerdo que aquí la derivada de x es 1 y que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto me queda 1 más 0, 1. Ahora lo que resta es multiplicar ambas derivadas y obtengo la derivada de la composición. Ahora quiero que observen una cosa. Yo esto lo puedo derivar así a simple vista. ¿Qué tengo? Primero tengo que derivar todo esto. Como dijimos, considero a esto como una variable independiente, por lo tanto la derivada me va a dar e a la x más 3. Y luego tengo que multiplicarlo por la derivada de este exponente. Por lo tanto me va a quedar 1. Entonces la derivada de la composición va a ser igual a e a la x más 3. Así de sencillo sale. Esto lo hago simplemente para que tengan una guía, una mejor comprensión de lo que están haciendo al derivar. Ahora tengo otra función. Tengo que h de x es igual a 1 menos x elevado al cubo. Fantástico. Esto es igual que antes, solo que en vez de tener un más, tengo ahora un menos. La regla de la composición, ¿qué me dice? Que la derivada de la composición es igual a la derivada de f con respecto a esta función considerada como variable independiente por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. En este caso es t. Ahora veamos cómo armé la composición. Pues a la composición la armé de la siguiente manera. Tengo a f de g de x como g de x al cubo. Esto de vuelta, por regla del exponente sale fácilmente, así que ya puedo dilucidar que voy a obtener esta derivada rápidamente. Por otro lado, tengo que g de x es igual a 1 menos x. Y si yo realizo el reemplazo, vuelvo a obtener la función h de x. Ahora, la derivada de la composición va a ser igual a la derivada de f con respecto a g de x por la derivada de g con respecto a x. Les recuerdo la regla del exponente porque la vamos a utilizar para derivar f con respecto a g de x. Recuerden que el 3 pasa multiplicando y al 3 que tenía antes le resto 1, por lo tanto me queda un 2. Reemplazando lo que vale g de x, obtengo 3 por 1 menos x al cuadrado. Ahora me queda determinar esta derivada. Como pueden ver, la derivada es igual a menos 1. ¿Por qué? Fíjense que acá puedo aplicar la regla de los sumandos. Entonces me queda que la derivada de g de x es igual a la derivada de 1 más la derivada de menos x. La derivada de menos x es menos 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto me queda menos 1. Acá nuevamente para derivar menos x he utilizado la regla del exponente. Pasemos al f. En el f tengo una función h de x descrita como coseno de 3x.
la regla de la cadena, se las muestro nuevamente. Tengo que la derivada de h es igual a la derivada de la composición. Recuerden que estos paréntesis y el apóstrofe indican que todo lo que está adentro se está derivando. Y la derivada de la composición es igual a la derivada de f con respecto a x de t por la derivada de x de t. Bien, yo no tengo x de t, tengo g de x. Así que he plasmado a la composición como coseno de g de x, con g de x igual a 3 por x. ¿Por qué la he decidido así? Porque bueno, yo sé cuál va a ser la derivada de esto si considero a g de x como una variable independiente. Entonces ya puedo obtener esta derivada rápidamente. La regla de la cadena me dice que la derivada de la composición va a ser igual a este producto entre derivadas y la derivada de f con respecto a g de x es derivar al coseno con respecto a g de x, ¿no? Entonces, ¿qué obtengo? La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Por lo tanto, me queda menos seno g de x. Reemplazando lo que vale g de x, obtengo menos seno de 3x. Ahora voy a aplicar la regla del exponente para obtener la derivada de g de x. La derivada de g de x es igual a 3. Recuerden que esta x tiene un exponente de 1, por lo tanto baja multiplicando, y a ese 1 le resto 1 y me queda x a la 0, lo que es igual a 1. Por lo tanto queda simplemente 3. Ahora tengo que reemplazar en mi ecuación original. Ya obtuve ambas derivadas, ahora lo que resta es multiplicarlas. Y esta es la derivada de f. ¿Cómo podría haberlo hecho rápidamente? Pues habría podido considerar a la derivada del coseno de 3x como menos seno de 3x. Ahora lo que me restaría es derivar lo que hay dentro. Entonces, por la derivada de 3x, que es 3. Y eso es lo que ven acá. Así de rápido, sin tanto formalismo. Pasemos al ítem G. Tengo h de x igual a la tangente de menos 3x a la quinta. La regla de la cadena, nuevamente la observan aquí. La derivada de la composición va a ser igual a la derivada de f, es decir, de la función más externa, con respecto a la función interna por la derivada de la función interna con respecto a su variable independiente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Sí? La derivada de la tangente de x es igual a 1 sobre coseno de x, todo eso al cuadrado. Entonces a mí me conviene tomar esto como una función de g de x. Y eso es lo que ven aquí. La tangente de g de x es f de g de x. Y aquí ven lo que vamos a utilizar. Puede que no recuerden cuál es la derivada de la tangente, lo cual es perfectamente válido. Pero tienen que recordar que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Por lo tanto me queda seno de g de x sobre coseno de g de x. Ahora, g de x, para que todo esto tenga sentido, tiene que ser menos 3 por x a la quinta. La regla de la cadena me dice que me va a quedar de esta manera la derivada de la composición. Tengo que derivar a f con respecto a g de x, es decir, considerando a g de x como una variable independiente, y luego tengo que derivar a g con respecto a su variable independiente, que es x. ¿Cómo me queda la primera derivada? Me queda de esta manera. 1 sobre coseno al cuadrado de g de x. Lo que habíamos dicho antes. Esto es igual, reemplazando lo que vale g de x, a 1 sobre coseno al cuadrado de menos 3x a la quinta. La derivada de f de g de x puede salir por la regla del cociente aplicado a este cociente. Yo no lo voy a hacer, es demasiado largo y lo tienen en ejercicios anteriores. Creo que en el ejercicio 6 lo tienen. Luego tenemos que utilizar la regla del exponente. ¿Por qué? Porque tengo algo del estilo a por x a la n justo aquí, donde a es menos 3 y donde n es 5. Por lo tanto voy a usar la regla del exponente. ¿Qué me dice?
Bajaré este 5 multiplicando y a este 5 que tenía anteriormente le restaré 1 para obtener el nuevo exponente. Me queda esto. 5 por menos 3, menos 15, x a la cuarta. Ahora lo que me resta es reemplazar en la ecuación. Tengo que la derivada de la composición es igual a de esto por de esto. Es justo lo que tengo aquí. Ahora pasemos al ítem h. Aquí tengo una función h de x igual a 3 por seno a la cuarta de x. Por regla de la cadena me conviene utilizar esta composición, donde tengo la f de g de x como 3 por g de x a la cuarta, y g de x es igual a seno de x. Entonces, la regla de la cadena me dice que derive a la función f con respecto a g de x, es decir, considerando a g de x como variable independiente, y a eso lo multiplique por la derivada de g con respecto a x. Aquí veo que puedo usar la regla del exponente porque esto tiene la pinta de a por x a la n, siendo a 3 y n 4. Entonces la derivada de esto con respecto a g de x va a ser 3 por 4, 12. Y 4 menos 1, 3. Reemplazando lo que vale g de x, obtengo 12 por seno al cubo de x. Ahora me resta averiguar la derivada de g de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. Por último, tengo que reemplazar en esta ecuación las derivadas que obtuve. ¿Cómo podría haber obtenido esto directamente de esta expresión? Fíjense que tengo a la función que tiene la variable independiente x, está siendo elevada por un exponente igual a 4. Entonces tengo que bajar ese 4 multiplicando, me queda 12, restarle 1, me queda 3, seno de x al cubo, y luego tengo que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, que la derivada del seno de x, como ya saben, es coseno de x, y me queda justamente esto que está aquí. Pasemos al ítem i. Tengo h de x igual al logaritmo natural de x más 1. Entonces, a mí me conviene ver a g de x como x más 1 y a f compuesta por g de x como logaritmo natural de g de x. Ahora, tengo que derivar a la composición y la regla de la cadena me dice que es la derivada de f con respecto a g de x, considerando a g de x una variable independiente, por la derivada de g con respecto a x. Resolvamos esta primera derivada. Obtengo que la derivada de f será 1 sobre g de x. ¿Por qué? Porque esto es como tener logaritmo natural de x. Es decir, al considerar a g de x como variable independiente, es como obtener logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre g de x. Reemplazando lo que es g de x, obtengo 1 sobre x más 1. Les recuerdo nuevamente la regla del exponente, que es muy útil en infinidad de casos. Así que derivemos a g de x utilizando esta regla. Obtenemos que es 1. Es derivar a x, que me da 1, más la derivada de 1, que es 0. Por lo tanto, 1. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar ambas derivadas y obtengo que la derivada de la composición es 1 sobre x más 1. ¿Cómo podría haber obtenido este resultado directamente de aquí? Pues fíjense que yo derivo al logaritmo natural como 1 sobre x más 1 y luego a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es x más 1, ¿no? Que es 1, porque la derivada de x más 1 es 1. Y listo, ahí lo obtuve. Ahora vamos con el ítem j. Tengo h de x igual al logaritmo natural de 2 más seno de x. Entonces, por regla de la cadena, tengo que f de g de x es logaritmo natural de g de x. Nuevamente voy a escoger una g de x tal que me resuelva fácilmente esta primera derivada.
g de x es igual a 2 más seno de x. Por lo tanto, por regla de la cadena, la derivada de mi composición va a ser la derivada de f con respecto a g de x, considerando a g de x nuevamente como una variable independiente por la derivada de g con respecto a x. La derivada de f con respecto a g de x va a ser 1 sobre g de x, porque nuevamente lo que tengo aquí es algo similar al logaritmo natural de x. Reemplazando, veo que obtuve 1 sobre 2 más seno de x. Ya tengo esta primera derivada, vamos a determinar esta segunda. Tengo que la derivada de g de x es igual a 0 más coseno de x. Aquí estoy aplicando la regla de los sumandos. Esa regla de derivación me dice que la derivada de dos funciones que se están sumando es igual a la suma de sus derivadas. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0 y la derivada del seno de x es coseno de x. Ahora, la derivada de la composición va a ser el producto entre estas dos derivadas. Me queda 1 sobre 2 más seno de x por coseno de x. ¿Cómo pude haber obtenido esto sin tanto formalismo? Pues haciendo lo siguiente, derivando esto, considerando que el argumento del logaritmo natural es una variable independiente, entonces me quedará 1 sobre 2 más seno de x, y a eso multiplicándolo por la derivada del argumento. La derivada del argumento es coseno de x. Y ahí termina. Vamos con el k. En el ejercicio k tenemos que la función es 2 por e a la seno de x. Por regla de la cadena, me conviene ver a la función h de x como una composición de f y de g de x, con f como 2 por e a la g de x y con g de x como seno de x. La derivada de esta composición va a ser igual a la derivada de f, es decir, a la derivada de esto con respecto a g de x, con respecto a esta función considerada como variable independiente en la regla, por la derivada de g con respecto a x, es decir, la derivada de esto. Tengo entonces que la derivada de f de g de x es igual a 2 por e a la g de x. Recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto la derivada de e a la g de x va a ser igual a e a la g de x, considerando a g de x como variable independiente. Este 2 no influye en el cálculo, es una constante. Reemplazando queda 2 por e a la seno de x. Y ahora queda derivar esto. La derivada de seno de x es coseno de x. Por último, tengo que multiplicar ambas derivadas para obtener la derivada de la composición. Y es lo que ven aquí. ¿Cómo pude haber obtenido esto? A partir de aquí, pues derivando todo esto como si esto fuese variable independiente. Entonces me queda 2 por e a la seno de x. Y luego tengo que multiplicarlo por la derivada de esto, que es coseno de x. Y es lo que obtuve aquí. Vamos con el ejercicio L. Tengo que mi h de x ahora es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Así que, por regla de la cadena, expreso una composición que me favorezca, considero a todo lo que está dentro del cuadrado como mi nueva función g de x, y a g de x, para que tenga sentido, lo tengo que expresar de esta manera, como logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Si yo reemplazo aquí, vuelvo a obtener h de x, que me dice que la composición es correcta. Ahora, por regla de la cadena, me dice que la derivada de la composición que armé va a ser igual a la derivada de f con respecto a g de x por la derivada de g con respecto a x. Vale recordar la regla del exponente porque la vamos a aplicar para derivar esto. ¿Cómo será? Es bajar el 2 multiplicando por g de x. Recuerden que g de x ahora la consideramos una variable independiente. Y luego al 2 que tenía antes le resto 1, por lo tanto me queda 1. Y eso es justamente lo que ven acá. Bajé el 2 multiplicando, al 2 que tenía antes le resté 1 y me quedó 1.
reemplazo lo que es g de x y obtengo 2 por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ahora tengo que derivar g de x. G de x la expresé de esta manera. Entonces, me conviene verla como una composición, porque yo no conozco cuál es la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Yo conozco cuál es la derivada del logaritmo natural de x. Así que tengo que hacer un doble esfuerzo. Puedo ver que g de x es una composición de una función a la que llamo w compuesta por y de x. Entonces, por regla de la cadena, tengo que la derivada de w con respecto a y de x, como si y de x fuese variable independiente, lo multiplico por la derivada de y de x. ¿Quién es w de y de x? Pues es logaritmo natural de y de x. ¿Y quién es y de x? Pues es el argumento del logaritmo natural, para que todo tenga sentido. Ahora, lo que me resta es determinar esta derivada. Nuevamente, la derivo como si esto fuese una variable independiente, por lo tanto me queda 1 sobre y de x igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Acá he reemplazado y de x por x al cuadrado más 1. La derivada de y de x, es decir, de todo esto, va a ser 2x. Recuerden que aquí estoy aplicando la regla del exponente. Perfecto, tengo esta derivada, tengo esta otra derivada, reemplazo aquí y obtengo la derivada de g de x, que es esto. Ahora que obtuve la derivada de g de x y la derivada de f con respecto a g de x, puedo reemplazar en esta ecuación y obtener la derivada de la composición. Como ven, es todo esto. Simplemente he hecho esto por esto respetando el orden. Esta expresión la pueden simplificar sacando factor común o haciendo lo que se les ocurra. Pero con esto ya es suficiente. Ahora, ¿cómo podría haber obtenido esto? De aquí. Hagámoslo en el aire. Tengo que todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, este 2 va a pasar multiplicando y al 2 que tenía antes le resto 1 y me queda 1. Fantástico, es esto. 2 multiplicando por el logaritmo natural de x más 1, todo elevado a la 1. Ahora tengo que derivar lo que estaba dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que estaba dentro del paréntesis? Era el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. La derivada de eso va a ser 1 sobre x al cuadrado más 1. Es lo que tengo acá, 1 sobre x al cuadrado más 1. Y sale multiplicando, por supuesto. Después de eso tengo que derivar lo que estaba dentro del paréntesis en el argumento del logaritmo natural, que es la derivada de x al cuadrado más 1 es igual a 2x. Nuevamente eso sale multiplicando. Y listo. Ahí terminó la derivada. Vamos con el ejercicio M. En el M tengo que la función es 3 por coseno al cuadrado de x, todo eso elevado a la menos 1, menos coseno de x elevado a la menos 1. Ahora, la regla de la composición es esta. A mí me conviene utilizar g de x como coseno de x porque esta expresión es la única que contiene a la variable independiente. Entonces, f de g de x me queda de esta manera. 3 por g de x al cuadrado, todo eso elevado a la menos 1, menos g de x elevado a la menos 1. Ahora lo que voy a hacer es pasar este menos 1 multiplicando tanto al exponente 2 como al exponente 1 del 3. Me va a quedar esta expresión. 3 a la menos 1 es un tercio. Y acá me queda g de x a la menos 2. Ahora, lo que me conviene utilizar aquí es la regla de los sumandos. Porque observo que acá tengo una función que se está sumando con otra. Y que no puedo expresar a esto
nuevamente como una composición, lo cual no tendría sentido y sería muy laborioso. Así que vamos a utilizar esta regla y me dice que la derivada de f con respecto a g de x va a ser igual a la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Recuerden siempre que aquí debe quedar un más. Por eso incluyo el menos junto a la función del segundo término. Perfecto, la derivada de esto sale por regla del exponente. Aquí la tienen si no la recuerdan. A sería 1/3, n sería menos 2. Repito, n sería menos 2. Entonces, para obtener esta derivada tengo que hacer menos 2, lo bajo multiplicando. Me queda menos 2 por 1/3 menos 2/3. Y a este menos 2 le tengo que restar 1. Por lo tanto, me queda menos 3. Ahora, a g de x la tengo como coseno de x. Realizo el reemplazo y obtengo que esa derivada es menos 2/3 por coseno de x a la menos 3. Ahora me resta calcular esta derivada. La derivada de menos g a la x a la menos 1 nuevamente sale por regla del exponente. A sería menos 1, que está aquí multiplicando. N sería menos 1, que está aquí como exponente. Entonces tengo que bajar este menos 1 multiplicando. Me queda menos 1 por menos 1 más 1. Por eso ven acá que tiene signo positivo. Y a este menos 1 le resto 1, por lo tanto queda menos 2. Reemplazando lo que es g de x, obtengo coseno de x a la menos 2. Ahora tengo que sumar estas dos derivadas para obtener la derivada de f con respecto a g de x, considerando claramente a g de x como variable independiente. Aquí pueden observar que ya he sumado las derivadas y esta expresión corresponde a esta primera derivada que me indica que calcule la regla de la cadena. Ahora lo que restaría sería derivar la segunda función, que he llamado g de x. La derivada de g de x, como ustedes saben, es menos seno de x. Ahora lo que resta es multiplicar a esto por esto para obtener la derivada de la composición. Y es justamente lo que ven aquí. ¿Cómo pude haber obtenido esto sin tanto formalismo? Recuerden que en el examen no van a tener tanto tiempo como para expresar todo esto. Ustedes van a tener que pasar de esto a esto en un solo paso. ¿Cómo lo logran? Pues, fíjense que tengo un menos 1 como exponente sobre todo esto, que parece ser una función, porque depende de x. Entonces, este menos 1, aplicando la regla del exponente, baja multiplicando. Al menos 1 que tenía antes, le resto 1, me queda menos 2. Ahora lo que me resta hacer es multiplicarlo por la derivada de todo lo que tenía adentro, que es la derivada de 3 por coseno al cuadrado de x. Eso es igual a 3 por 2. Recuerden que este 2 pasa multiplicando, me queda 6. Al 2 que tenía antes le resto 1, me queda coseno de x. Y luego a eso tengo que multiplicar por la derivada de lo que tenía dentro del cuadrado, que era coseno de x. Eso me queda menos seno de x. La derivada de esto, de menos coseno a la menos 1 de x, es bajar el menos 1 multiplicando. Y luego a ese menos 1 le resto 1, por lo tanto me queda menos 2. Y eso es justamente lo que ven acá, coseno de x a la menos 2. Luego tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que había dentro, que era coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x, y eso es justamente lo que ven aquí. Si yo aplico la distributiva, obtengo la derivada de este segundo término. Pasemos al n. En el n tengo que la función h de x es igual a al cuadrado, es decir, a es una constante sobre a al cuadrado, otra constante, pero son la misma, menos x al cuadrado. Aquí me conviene ver que en el numerador no hay ninguna expresión con x. Por lo tanto, esto
que está en el denominador puedo subirlo siempre y cuando lo eleve a la -1. Y esto me va a facilitar mucho los cálculos porque ahora lo voy a poder ver como algo del estilo a por x a la n. Y aplicar entonces la regla del exponente. Primero veamos que la regla de la composición me dice que la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la composición y que esta es la derivada de la función más externa con respecto a la función más interna por la derivada de la función más interna con respecto a su variable independiente t. La función f de g de x queda entonces como a al cuadrado por g de x a la -1, considerando a g de x como a al cuadrado menos x al cuadrado. Es decir, todo lo que estaba aquí dentro del paréntesis la he llamado g de x. Recordemos que por regla de la cadena, la derivada de mi composición, de la composición que elegí, queda de esta manera. Acá tenemos la regla del exponente y acá vemos que hemos aplicado la regla del exponente a esta función, considerando a g de x como una variable independiente, cosa que no lo es, pero para la regla eso no importa. Entonces, bajo este -1 multiplicando, me queda menos a al cuadrado. Y a este -1 el resto 1, por lo tanto queda g de x a la -2. Reemplazando g de x por a al cuadrado menos x al cuadrado, obtengo la siguiente expresión. Ahora lo que resta es determinar la derivada de esto, de g de x. La derivada es menos 2 por x. ¿Qué hice aquí? Acá apliqué en el fondo la regla de los sumandos, porque veo que se está sumando esta función con esta otra. A esta la puedo pensar como una constante, porque a es un número real. Entonces, la derivada de una constante es 0, y aquí, por regla del exponente, obtengo menos 2x. Reemplazando las derivadas que obtuve en esta ecuación, obtengo esto. ¿Cómo podría haber obtenido esto a partir de esto? Pues, fíjense que este -1 está aplicado a todo lo que está dentro del paréntesis y que dentro del paréntesis no hay una constante, hay una variable. Entonces, lo que haré es bajar este -1 multiplicando, me quedará a al cuadrado por -1, que es menos a al cuadrado. Al -1 que tenía antes le resto un 1, por lo tanto me queda menos 2, y eso es lo que ven aquí, a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la -2. Y a lo que tenía entre paréntesis lo tengo que derivar y sacar multiplicando. Entonces me queda menos 2 por x, multiplicando a lo que tenía anteriormente. Bien, continuemos con el ítem ñ. En el ítem ñ tengo una función h de x igual a 3 elevado al seno de x más el seno de x al cuadrado. Entonces voy a aplicar la regla de la composición. Voy a tomar a seno de x como g de x. Entonces expreso f de g de x igual a 3 elevado a la g de x más g de x elevado al cuadrado. Y acá, como ven, g de x es igual a seno de x. Por regla de la cadena, tengo que la derivada de la composición es igual a derivar f con respecto a g de x, es decir, considero a g de x como si fuese una variable independiente, y a eso lo multiplico por la derivada de g con respecto a x. Ahora me conviene aplicar la regla de sumandos para obtener esta derivada, ya que se compone como una suma de funciones. Tengo a 3 elevado a la g de x como una función y a g de x al cuadrado como otra función. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a g de x será la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Ahora tengo que mostrarles una nueva regla. Esta dice que si tengo una función f de x igual a una constante elevado a la x, entonces la derivada de esa función será esa misma constante elevada a la x por el logaritmo natural de esa constante.
es decir, el logaritmo natural de la base. Esta es una potencia, x es el exponente, a es la base. Por lo tanto, la primera derivada me va a quedar como 3 elevado a la g de x por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3. Reemplazando g de x por seno de x, obtengo la siguiente expresión. Para la derivada de g de x al cuadrado utilizaré la regla del exponente. Bajo el 2 multiplicando y al 2 que tenía antes le resto 1. Por lo tanto me queda 2 por g de x. Reemplazando obtengo 2 por seno de x. Ahora que obtuve ambas derivadas, procedo a reemplazarlas en esta ecuación y a obtener la derivada de f. Aquí lo tienen. Lo último que me queda determinar es esta derivada, la derivada de g de x, que como ya saben, la derivada del seno de x es el coseno de x. Por lo tanto, multiplicando esto por esto, obtengo todo esto. Pasemos al ítem O. Tengo una función h de x igual a la raíz de 1 más tangente de x al cuadrado. Voy a obtener que f compuesta por g de x será raíz de g de x con g de x igual a 1 más tangente de x al cuadrado. Nuevamente, lo que estoy sustituyendo o llamando g de x es todo lo que está siendo aplicado por el exponente. En este caso, el exponente es un medio. ¿Sí? A la raíz la puedo ver como un exponente de un medio. La derivada de la composición por regla de la cadena es la derivada de f con respecto a g de x, considerando a g de x como variable independiente, por la derivada de g con respecto a x. Voy a utilizar la regla del exponente para obtener la derivada de f con respecto a g de x. Noten que esto es como tener g de x elevado a la 1 medio, por lo tanto, por regla del exponente me va a quedar 1 medio por g de x a la menos 1 medio. Recuerden que 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Esto es igual a 1 medio por 1 más tangente de x al cuadrado, todo eso elevado a la menos 1 medio. Ahora me conviene utilizar la regla de los sumandos. Aquí la tienen escrita. Si tengo una función que se puede describir como suma de funciones, entonces su derivada será la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y esto puede proseguir si tengo más funciones sumándose. ¿Dónde voy a aplicar esto? Pues para determinar la derivada de g de x. ¿Sí? Es la última derivada que me falta. Voy a considerar a 1 como una función y a tangente de x al cuadrado como otra. Por lo tanto, me queda de esta manera expresado. La derivada de 1 va a ser 0 y la derivada de la tangente de x al cuadrado la voy a tener que ver como una composición. Entonces expreso a una función w compuesta por y de x. Esto va a ser igual a y de x al cuadrado, con y de x como tangente de x. Por lo tanto, la derivada de w con respecto a y de x es 2 por y de x. Aquí estoy considerando, para pasar de esto a esto, estoy utilizando la regla del exponente. Reemplazo y de x por tangente de x y obtengo 2 por tangente de x. La derivada de la tangente de x será 1 sobre coseno al cuadrado de x. Lo que me resta es encontrar la derivada de la tangente de x al cuadrado, que será el producto entre las últimas dos derivadas que calculamos. Eso da 2 por tangente de x sobre coseno al cuadrado de x. Con esto ya puedo determinar la derivada de g de x. Recuerden que la derivada de 1 es 0 y que esta derivada la acabamos de obtener. Por lo tanto, la derivada de g de x será igual a esto. Ahora tengo que multiplicar esto por esta otra derivada para obtener la derivada de la composición. Como ven, aquí está escrito. ¿Cómo pude haber obtenido todo esto a partir de este? Pues imaginen que esta raíz la expreso como un exponente y aplico la regla del exponente. Entonces queda
1 medio multiplicando, que es lo que ven acá, por 1 más tangente de x al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1, que eso me da menos 1 medio, que es lo que ven acá. Y luego eso lo tengo que multiplicar por la derivada de la base. La derivada de 1 más tangente de x al cuadrado es 2 por tangente de x sobre coseno al cuadrado por x. Fíjense que a esto he aplicado la regla de los exponentes, he bajado este 2 multiplicando, entonces me queda 2 tangente de x, y luego tengo que multiplicarlo por la derivada de la tangente de x, que es 1 sobre coseno de x, que está aquí. Pasemos al ítem P. En el ítem P tengo que la función es a más b por x al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. Por regla de la cadena, voy a expresar esta composición. Tengo que f de g de x es igual a g de x a la 1 medio, siendo g de x a más b por x al cuadrado. Entonces, su derivada, considerando a g de x como variable independiente, sale por regla del exponente. La regla de la cadena me dice que la derivada de mi composición quedará expresada de esta manera. Acá les recuerdo cuál es la regla del exponente. Recuerden que esto se parece mucho a una función de este estilo, donde a es 1, donde el n es 1 medio, donde x es g de x, ya que la estoy considerando ahora como variable independiente. Por lo tanto, me queda que la derivada de f con respecto a g de x es 1 medio por g de x elevado a la menos 1 medio. Eso es igual a 1 medio por a más b por x al cuadrado, todo eso elevado a la menos 1 medio. Ahora lo que me queda es encontrar esta derivada que se obtiene justamente derivando esto. Para eso me es conveniente utilizar la regla de los sumandos, considerando a como una función y a b por x al cuadrado como otra función. Por lo tanto, la derivada de g de x va a ser igual a la derivada de a más la derivada de b por x al cuadrado. La derivada de a, como es una constante, es 0, y esto lo obtenemos por regla del exponente. Aquí b es una constante y hace de la función de a, que ven aquí en la regla. El exponente n es 2, por lo tanto lo tengo que bajar multiplicando, me queda 2 por b, y al 2 que tenía antes le resto 1, por lo tanto me queda un exponente de 1. Ahora lo que resta es reemplazar en la ecuación las derivadas que obtuve. ¿Cómo podría haber obtenido esto directamente de esto? Pues fíjense que dentro del paréntesis hay una variable independiente. Por lo tanto, tengo que derivar todo esto. ¿Cómo lo derivo? Bajo este 1 medio multiplicando, al 1 medio que tenía le resto 1, me quedará menos 1 medio. Y luego a todo eso le tengo que multiplicar la derivada de lo que tengo adentro. La derivada de lo que tengo adentro es b por 2x. Y eso es justamente lo que ven acá. b por 2x. Vamos por el punto Q. En el ítem Q tengo una función h de x igual al logaritmo natural de 5x menos logaritmo natural de 3x. Entonces, por regla de los sumandos, me conviene ver a h de x como una suma de funciones. Para obtener su derivada, voy a tener que derivar el logaritmo natural de x, y por otro lado voy a tener que derivar menos logaritmo natural de 3x. Recuerden que acá me tiene que quedar siempre un más. Entonces, aplicando la regla de la composición, porque eso es lo que me pide el ejercicio, que la utilice, voy a considerar a 5x como la función g de x. Por lo tanto, su derivada va a ser 1 sobre 5x, es decir, la derivada de f con respecto a g de x por la derivada de g de x. Recuerden que g de x es 5x, por lo tanto me queda 5. Y aquí haré lo mismo, consideraré a g de x como 3 por x, entonces la derivada de f con respecto a g de x me va a quedar menos 1 sobre 3x. Luego lo tengo que multiplicar por la derivada de g, lo que es igual a multiplicarlo por 3, porque la derivada de 3x es 3, por regla del exponente.
Ahora yo sumo estas dos derivadas y obtengo que la derivada de h de x es igual a 0. Pero ustedes saben que este resultado corresponde a haber derivado una constante. Por lo tanto, h de x debería poder escribirse como una constante. Y eso efectivamente ocurre. Por la propiedad del logaritmo que me permite expresar a una resta como un cociente, obtengo que las x se me simplifican y me resta logaritmo natural de 5/3, lo cual es una constante. Podría haberles expresado esto desde el principio, pero el ejercicio exige que utilicen la regla de la cadena. Esto le deja como enseñanza que a veces una función puede verse de una manera más simplificada y obtener, por lo tanto, una mayor facilidad para resolver los cálculos. Vamos con el ítem R. En el ítem R tengo una función descrita como 2x al cubo más 3, todo eso al cuadrado, sobre logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esto claramente es un cociente entre funciones. A la función de arriba la llamo f de x y a la función de abajo la llamo g de x. Por regla del cociente, obtengo que si una función se puede describir como un cociente de funciones, entonces su derivada va a ser la derivada de lo de arriba, es decir, de la función de arriba por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Todo eso sobre la función de abajo al cuadrado. Entonces, esta regla me dice que debo encontrar únicamente la derivada de la función de arriba y la derivada de la función de abajo, porque todo lo demás es dato. Así que, para encontrar la derivada de f con respecto a x, voy a tener que expresar una composición. La derivada de f con respecto a x será entonces la derivada de la composición. Veamos quién es w y veamos quién es y. W de y es igual a y al cuadrado. Por lo tanto, y es igual a 2x al cubo más 3. Así que la derivada de w con respecto a y de x, es decir, considerando a y de x como una variable independiente, es, por regla del exponente, 2 por y de x. Reemplazando y de x, obtengo 2 por x al cubo más 3. Ahora lo que me resta es calcular esta derivada. Por regla nuevamente del exponente, obtengo que la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Recuerden que este 3 baja multiplicando. 2 por 3 me da 6, que es lo que tienen aquí. Y a este 3 se le resta 1, por lo tanto me queda 2. Este 3 es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Ahora puedo obtener la derivada de f con respecto a x, multiplicando esta derivada con esta otra, que es justamente lo que ven aquí. Lo que me resta es determinar esta derivada, es decir, la derivada de g de x. Nuevamente puedo expresarla como una composición y su derivada, por regla de la cadena, será esta que ven aquí, donde L es logaritmo natural de z y donde z es x al cuadrado más 1. Fíjense que si hago el reemplazo aquí, vuelvo a obtener la función g de x. Eso me indica que la composición es correcta. Entonces, la derivada de L con respecto a z de x va a ser 1 sobre z de x, porque recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Reemplazando por lo que es z, obtengo 1 sobre x al cuadrado más 1. La derivada de z con respecto a x es la derivada de x al cuadrado más la derivada de 1. Eso es igual a 2x. Ahora lo que tengo que hacer es plantear el producto entre estas dos derivadas para obtener la derivada de g. Y eso es lo que ven aquí. Por último, tengo que reemplazar en esta ecuación las derivadas de g y de f que obtuve. Y es todo esto que ven acá. Aquí pueden seguramente simplificar la expresión, pero en principio con esto sería suficiente. Vamos con el ítem S.
En el ítem S tengo que la función es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Bien, esto, si no lo recuerdan, es igual a 1. Entonces, la derivada de h de x será igual a 0, porque h de x es una constante. Sin embargo, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, partamos primero de ver a esta función como una suma de funciones. Entonces, tengo que la derivada de h de x es igual a la derivada del seno al cuadrado de x más la derivada del coseno al cuadrado de x. Ahora, por regla de la cadena, puedo ver a cada una de estas derivadas como una composición. Por lo tanto, tengo que la derivada del seno al cuadrado de x será 2 por seno de x por coseno de x. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He bajado a este 2 multiplicando. Lo ven acá. Al 2 que tenía antes le he restado 1 y me queda seno de x elevado a la 1. Y a esto que estaba dentro, es decir, la base, le tengo que calcular la derivada y multiplicar por lo que tenía antes. La derivada del seno de x es coseno de x. Y como ven, está multiplicando a todo lo que había determinado antes. Ahora hagamos lo mismo para el coseno al cuadrado de x. Tengo este 2, pasa multiplicando. Al 2 que tenía antes le resto 1 y me queda coseno de x. Ahora tengo que encontrar la derivada de la base. Recuerden que esto es una potencia y que a este 2 se lo llama exponente y que a lo que está por debajo es llamado base. Entonces la derivada de la base, que es la derivada del coseno de x, resulta ser menos seno de x. Y como ven, sale multiplicando. Por lo tanto, lo que hago ahora es reemplazar en mi ecuación las derivadas que obtuve. Pueden ver que me queda 2 por seno de x por coseno de x más 2 por coseno de x por menos seno de x. Esto efectivamente es 0. Vamos con el ítem t. En el ítem t tengo que h de x es igual al coseno hiperbólico de x al cuadrado menos el seno hiperbólico de x al cuadrado. Esto es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de h también va a ser igual a 0. Apliquemos la regla de los sumandos. Tengo en primera instancia que calcular la derivada del coseno hiperbólico de x al cuadrado y a eso le tengo que sumar la derivada del menos seno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces, calculemos la primera derivada. La primera derivada la puedo ver como una composición. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que bajar este 2 multiplicando. Y al 2 que tenía le resto 1, por lo tanto me queda 2 por coseno hiperbólico de x. Luego tengo que multiplicarlo por la derivada del coseno hiperbólico de x, que es seno hiperbólico de x. Ahora queda calcular la segunda derivada. La derivada de menos seno hiperbólico al cuadrado de x será igual a menos 2. Recuerden que este 2 baja multiplicando. 2 por menos 1 me queda menos 2. Al 2 que tenía antes le tengo que restar 1, por lo tanto me queda seno hiperbólico de x a la 1. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de la base de la potencia. ¿Cuál es la base de la potencia? Es seno hiperbólico de x. Y su derivada es coseno hiperbólico de x. Reemplazando en mi ecuación las derivadas que obtuve, llego a esta expresión. Y como ven, efectivamente, esto es igual a 0. Vamos con el ítem U. En el ítem U tengo que h de x es igual a el logaritmo natural de x a la cuarta más 1, todo eso elevado a la 1 medio. Vamos a aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la composición y que esta va a ser igual a derivar la función más externa con respecto a la función interna. Considerando, es decir, a la función interna como si fuese una variable independiente. A eso lo tengo que multiplicar por la derivada de esa función con respecto a su variable independiente. Entonces tengo que la derivada de h de x es igual a la derivada del logaritmo natural de x a la cuarta más 1
Todo eso sobre 1/2. ¿Cómo derivo esto? Pues para derivar esto tengo que bajar este 1/2 multiplicando. Me queda entonces logaritmo natural de x a la cuarta más 1. Y al 1/2 que tenía antes le tengo que restar 1. Menos 1/2. Luego tengo que derivar lo que estaba adentro. Lo que estaba adentro es logaritmo natural de x a la cuarta más 1. La derivada de esto será 1 sobre x a la cuarta más 1. Como ven, he considerado a x a la cuarta más 1 como una variable independiente, así como he considerado al logaritmo natural de x a la cuarta más 1 como otra variable independiente. Ahora lo que me resta es derivar x a la cuarta más 1. Esto es, por regla del exponente, 4 por x al cubo. Y por último, si se quiere, pueden derivar x, pero no va a cambiar el resultado porque siempre es 1. Lo que resta entonces es multiplicar cada uno de estos resultados y los reagrupamos aquí. Como ven, aquí en esta primera parte se tiene esta primera derivada. En esta segunda parte se tiene esta segunda derivada. Y en esta tercera parte se tiene esta tercera derivada. Prosigamos con el ítem B. En el ítem B tengo una función compuesta por suma de dos funciones. Tengo por un lado la raíz de 1 más coseno de x sobre 2 y por el otro lado tengo menos coseno de x sobre 2. Entonces voy a aplicar la regla de la suma. Recuerden que aquí me tiene que quedar siempre el signo más. Por lo tanto, este menos se lo incorporo al segundo término. Ahora tengo que determinar esta derivada. La derivada de esto va a ser pensar a esta raíz como un exponente. Entonces, aplicando la regla del exponente, tengo 1/2 multiplicando al exponente que tenía antes, le resto 1. Por lo tanto, queda menos 1/2. Y luego tengo que derivar la base. A este cociente lo puedo ver como una suma de fracciones. Por un lado tengo 1/2 y por el otro lado tengo coseno de x sobre 2. Entonces tengo que aplicar la regla de la suma. La derivada de 1/2 va a ser 0 y la derivada de coseno de x sobre 2 va a ser menos seno de x sobre 2, que es justamente lo que ven acá. Ahora me queda por derivar esta parte. Entonces, la derivada de menos coseno de x sobre 2 va a ser la derivada del coseno, que es menos el seno. Por lo tanto, el menos de la derivada y el menos que existía antes se cancelan y entregan más. Y por último voy a tener que derivar lo que estaba dentro del coseno, que era x sobre 2. Su derivada, por regla del exponente, es 1/2. Reemplazando en la ecuación que tenía originalmente, obtengo toda esta expresión. Noten que ustedes pueden pasar de esto a esto directamente. Y eso es lo que se espera que hagan en el parcial. No planteen todo este formalismo. Esto lo hago simplemente para que noten que la regla de la cadena sí considera a una composición de funciones. Por último tenemos el ítem W. Acá la función es logaritmo natural de raíz de x al cuadrado más 1. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Voy a considerar en primera instancia lo que está dentro del argumento del logaritmo natural como variable independiente. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural será 1 sobre aquello que he considerado como variable independiente, que es raíz de x al cuadrado más 1. Luego tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que estaba en el argumento. A esta raíz puedo verla como un exponente y por lo tanto, al aplicar la regla del exponente me queda 1/2 multiplicando abajo por la base de la potencia, que es x al cuadrado más 1, y al exponente que tenía originalmente le resto 1, por lo tanto me queda menos 1/2.
Ahora tengo que derivar la base. Aquí conviene utilizar la regla de la suma. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado va a ser 2x y la derivada de 1 va a ser 0. Y aquí termina el ejercicio. La idea es que ustedes puedan resolver las derivadas de esta manera. Y a partir de ahora, en los ejercicios que vengan, las haremos sin tanto formalismo, sin mencionar quién es g de x y quién es f de g de x. Eso los hice para convencerles de que la regla funciona, para demostrarles que en la regla sí se está considerando a una función compuesta por otra. Cuando sea pertinente, mencionaré qué regla estoy usando, pero la idea es que puedan resolverlas mirando simplemente la función. Bueno, esto sería todo. Si tienen preguntas o dudas, la dejan en las cajas de comentarios. Nos vemos.